con, sí, los tipos de datos. ¿Ok? Ya vimos acerca, vamos a terminar con esto de los tipos de datos. Digamos, todos los lenguajes de programación tienen tipos de datos. Y un tipo de dato en general va a consistir de un tipo propiamente, o sea, de una, formalmente le llamamos que una colección de elementos, digamos, elementos válidos. ¿Ok? Y también va a consistir de un conjunto de operaciones bueno, que operan, pues, valga la redundancia, en estos elementos. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, y en un lenguaje de programación, vamos a tener tipos de datos predefinidos. ¿Ok? Por ejemplo, en C tenemos los tipos entero, el tipo char, el flotante, el doble, etcétera. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, los enteros tienen un cierto rango, ¿no? Por ejemplo, van desde, bueno, dependiendo de la máquina en la que estemos, desde menos 32.000 hasta 32.000, una cosa así. Los enteros sin signo van de 0 a 64.000 y así, ¿ok? Por ejemplo, algo de tipo char, pues eso puede contener únicamente un ASCII válido, por ejemplo, ¿no? Un flotante, por ejemplo, igual, tiene ciertas especificaciones, ¿no? Tiene una mantisa, un exponente, y hay ciertos rangos entre cada uno de ellos. Y las operaciones, y hay ciertas operaciones que puedo hacer entre ellos, ¿no? Por ejemplo, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, colocarlos en un arreglo, etcétera. ¿Ok? Bueno, esos son los que ya están definidos en un lenguaje de programación. Sin embargo, los que más nos van a interesar a nosotros en este curso, o los que vamos a aprender a ir definiendo, son los definidos por el usuario. ¿Ok? Entonces, en general, los lenguajes de programación permiten, permitir, o lo que hacen es permiten definir sus propios, y vamos a decir que nuevos, tipos de datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el caso del lenguaje C, la manera en que nosotros tenemos de ir construyendo más cosas es a través de dos construcciones, digámoslo así, en C, que son la estructura o el struct y la unión, ¿ok? Con estas dos cosas yo puedo ir construyendo nuevos tipos de datos, ¿ok? Bueno, entonces, ejemplos de los tipos predefinidos, por ejemplo, cuando yo tengo tipo entero, vamos a ponerle int, ¿no? Que es propiamente como funciona en C. Los elementos, les digo, pueden ser desde números negativos, digamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así me la llevo. ¿Ok? Dentro de un cierto rango. Las operaciones que puedo llevar a cabo serían, por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación, división, residuo y así. ¿Ok? En el caso de los definidos por el usuario,
Por ejemplo, podríamos, se me ocurre definir algo de tipo, el tipo complejo. Entonces, los elementos que puede contener serían, por ejemplo, un número complejo, si ustedes recuerdan, está formado por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto serían, creo que lo representan como 1 más 5i, por ejemplo, o menos 5 más 8i, y así, ¿ok? Las operaciones que puedo crear o que puedo tener es, por ejemplo, crear nuevo número complejo, sumar, no sé, varias cosas que podemos hacer aquí, ¿ok? Dependiendo de la aplicación que necesitemos, pues también serán las operaciones que le vayamos a implementar, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos construir los tipos de datos abstractos. O TDA. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con un tipo de dato abstracto? ¿Cuáles son las finalidades de esto? Número 1, separar tipos de datos de su representación. Y también vamos a separar la declaración de funciones de su implementación. Es decir, lo que debemos de llevar a cabo en el lenguaje C, digamos, no es tan obligatorio, pero sí es muy conveniente que hagamos esto. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ir separando las cosas y podemos hacer, digamos, como que más limpias las implementaciones que nosotros hagamos. En otros lenguajes sí es más forzoso que a fuerza y de hecho la infraestructura les obliga a que estas cosas ocurran, ¿ok? Bueno, sin embargo, en C, tenemos que ser cuidadosos. Vamos a explicar cómo vamos a hacer esto. Pero les digo, lo que necesitamos de hacer es decir precisamente cómo vamos a representar nuestros datos y, digamos, cómo separarlos, ¿ok? Y la otra es que nuestras funciones, que digamos, por un lado, solamente tengamos los prototipos y por otro lado tengamos la implementación. Esto que nos permite, incluso, por ejemplo, nos permite, digamos, que alguien que va a acceder a estas funciones o a hacer uso de estas funciones más bien, no tenga que ver completamente el código, sino que, digamos, lo vea como una caja negra donde nosotros le decimos, esta función o esta operación opera sobre este tipo de datos y realiza tal cosa, ¿no? En una descripción, digamos, con un comentario. Sin embargo, no tiene que meterse a la implementación, simplemente la usa, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ejemplos de esto los van a encontrar que en Java les llaman interfaces. ¿Ok? En un lenguaje que se llama ML, le llaman, vamos a decirle que firma, así, signatures. ¿Ok? Y en el lenguaje C, así como que archivos de encabezado, los famosos .h, ¿ok? Más algo que en C nos permite hacer como un type def, ¿ok? Les digo, en este tenemos que tener mucho cuidado porque C no nos obliga a hacerlo. Debemos de hacerlo en términos de hacer las cosas limpias y muy organizaditas, pero sin embargo C no nos obliga a hacerlo, ¿ok? Podemos hacer las cosas sin utilizar el H
y sin utilizar typedef, lo cual estaría muy mal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también, hasta para alguien que lo lea, no sería muy claro, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos lograr. Muy bien. Bueno. Entonces, en general, nuestro curso y esto que estamos estudiando de las estructuras de datos, básicamente lo que vamos a hacer es estudiar esta organización de datos en programas de computadora, ¿ok? En computadoras, ¿ok? Y esto va a consistir, por un lado, en los tipos de datos abstractos, ¿ok? En cómo los definimos, y cómo los representamos, ¿ok? Las relaciones, también vamos a trabajar con relaciones entre elementos de este tipo. Y finalmente con operaciones en los tipos de datos. Vamos a ponerlo así, en los TDA. ¿Ok? Y la otra cosa que vamos a estudiar es justamente algoritmos. Vamos a ir avanzando en los algoritmos que ahora los vamos a ver como, digamos, que métodos para operar en estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, y tenemos que tener ahí un compromiso entre la eficiencia y la simplicidad. ¿Ok? Que empezar a ser conscientes respecto a cuánto nos cuestan nuestros algoritmos. ¿Cuánto nos cuestan, por un lado? Es decir, ¿cuánto tiempo les va a llevar ejecutarse? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo nos va a llevar implementarlos? ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos que hacer un compromiso, o sea, elegir qué método o qué algoritmo debemos utilizar en cada caso, considerando el uso que le vayamos a dar. ¿Ok? Bueno. Y bueno, por ahí alguien en los 70 sacó creo que hasta hay un libro, donde dice, un programa es igual a estructuras de datos más algoritmos. ¿Ok? Bueno, entonces, con esta idea en mente es que vamos a llevar a cabo este curso. Pensar en las estructuras de datos como algo que nos abstrae, es decir, que toma los elementos más importantes de algo que nosotros queremos representar, ¿ok? Y y nos permite operar sobre ellos a través de ciertas representaciones y con, digamos, con algoritmos que vamos a implementar con programas de computadora. ¿Ok? Bueno. Ok, ok, ok. Ok, bueno, esto... Esto sí, mejor vamos a dejarlo para la siguiente. Vamos a ver, primero vamos a ir avanzando con respecto a los algoritmos y vamos a dejar pendiente una parte porque necesito mostrarles con código cómo es que vamos a ir estructurando nuestros archivos. ¿Ok?
Pero en general vamos a tenerlo de la siguiente manera. Nada más les platico así rápidamente. Vamos a pensar siempre en nuestros programas de esta manera. Vamos a tener un archivo que contenga la función main. Ok, ahí está. Aquí. Este vamos a llamarlo que digamos así como que el principal o como ustedes quieran. .c. Ok. Y después vamos a tener en general siempre vamos a tener digamos que dos archivitos. Ok. Un .h y un .c. Ok. En el .h vamos a contener siempre, cada uno de estos van a trabajar, digamos, va a implementar un tipo de dato abstracto. Los vamos a implementar de la siguiente manera. En el .h vamos a tener la definición del tipo de dato abstracto. ¿Ok? Es decir, aquí voy a poder poner en el .h cosas como, vamos a encontrar, así como el typedef, o sea, voy a definir el tipo de dato tal, tal, tal. ¿Ok? Y vamos a ver que en el .h siempre vamos a encontrar cosas como una struct, ¿ok? O unions, ¿ok? Que me permiten a través de estas dos palabras clave definir un nuevo tipo de datos abstracto. Esta parte, en general, podemos pensar que es la parte como que pública, ¿ok? Es decir, cualquiera que quiera utilizar nuestros archivos le debe de bastar con ver el .h, ¿ok? Donde aquí yo le digo, el tipo de dato complejo es una estructura, yo lo implemento como una estructura que contiene dos campos que son de tal cosa y tal cosa. Y además también va a tener los prototipos. Prototipos de función, que son las operaciones que yo puedo llevar a cabo sobre mi tipo de dato, ¿ok? Entonces vamos a tener cosas así, algo así como, no sé, no sé, algo así como void, inicia, aquí lo que tenga que llevar, y punto y coma, ¿no? O no sé, algo que me devuelva, algo que, suponiendo que yo ya definí qué cosa es un complejo, suma, y aquí le pongo qué cosa, qué argumentos lleva, y punto y coma. Esto es lo que vamos a poder ver en un archivo de inclusión o de cabecera, que como les repito va a ser la parte pública. Y por otra parte, por otro lado vamos a tener la parte privada, podemos pensarlo así, que es la implementación. De las operaciones. ¿Ok? Y entonces ahora sí, aquí vamos a ver exclusivamente cosas algo así como void, inicia, y ahora sí todo el cuerpo de la función. Aquí va a estar descrito cómo está la implementación de estas funciones. ¿Ok? Igual vamos a tener, no sé, por ejemplo, complejo, suma, algo que suma dos complejos y me devuelve un complejo. Y aquí veo toda la implementación de complejo suma. ¿Ok? Listo. Entonces, en general, vamos a tener que nuestros programas los vamos a ir estructurando así, casi siempre, ¿ok? En la función principal vamos a tener algo que, es decir, vamos a tener la función principal y en general básicamente solo vamos a tener la invocación, es decir, el uso de estas estructuras de datos que yo vaya implementando a través de estos pares de archivos siempre. Si utilizo el tipo de dato 1, necesito tener su .h y su .c. Si tengo el tipo de dato 2, igual, ¿ok? De tal manera que cada uno de ellos se quede, digamos, como que encapsulado en estos dos pares en estos archivos, ¿ok? En una, como les repito, es la parte pública, donde veo cómo, todo el mundo puede ver cómo está definido mi tipo de dato, ¿ok? Y qué operaciones se pueden llevar a cabo en él. Y por el otro lado, voy a tener la implementación como tal de estas funciones, ¿ok?
Estas, como a final de cuentas vamos a funcionar como una caja negra, pues entonces quien lo use no necesita saber a ciencia cierta cómo se implementan las funciones, ¿ok? Bueno, digamos que esa sería la idea con eso. Um, ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito con respecto a estos serían los tipos de datos, ¿ok? ¿Cómo los vamos a implementar? Bueno, ahora pasemos un poquito respecto a la complejidad. Nociones de complejidad de algoritmos, ¿ok? Bueno, entonces dijimos, lo que nos interesa es, digamos, como que calcular la eficiencia, perdón, calcular la eficiencia de un algoritmo, ¿ok? Y esto estaba en términos de dos cosas, ¿ok? Calcular, digamos, el tiempo de ejecución y el espacio en memoria, ¿ok? Bueno, y dijimos que había dos maneras de hacer esto. Una, digamos, la forma de llevarlo a cabo, de calcularlo. Mm, forma de averiguarlo, ¿no? Hay dos formas, o dos alternativas. Por un lado estaba, digamos que la parte analítica, donde yo hago ciertos razonamientos y expreso ciertos argumentos por los cuales mi algoritmo se dice que tiene cierto orden de complejidad, ¿ok? Y la otra es haciendo, digamos, como que benchmarking. ¿Qué significa esto? Significa básicamente, ahora sí que poner ciertas instrucciones para hacer, para revisar el tiempo de ejecución tal cual. Mm, tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución real tal cual. ¿Ok? Bueno, entonces, uno tiene la ventaja, digamos, de que es independiente de la implementación de la máquina en la que yo le estoy llevando a cabo, que sería la forma analítica, porque de hecho incluso ni siquiera tengo que estar atado a un lenguaje de programación, sino que esto lo puedo hacer completamente en pseudocódigo, ¿ok? Si ustedes recuerdan, bueno, el pseudocódigo básicamente es una manera intermedia entre el lenguaje natural y un lenguaje de programación, donde voy expresando, digamos, con instrucciones, así como que de muy alto nivel, cómo voy a resolver un problema en particular. Entonces, de esta manera, digamos, hago un análisis que no tiene que ver, no está atado con una implementación, ¿no? Puede ser, ese análisis es válido en cualquier lenguaje y en cualquier computadora, no importando lo lenta o lo rápida que sea. Y por otro lado, el benchmarking, la ventaja es que, digamos, me puede dar una idea muy cercana a lo que en realidad está ocurriendo si yo elijo muy bien los casos que voy a ponerle, ¿ok? Entonces, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Bueno, vamos con la parte analítica. ¿Ok? Uh, um, el orden de complejidad.
Y vamos a tener, les voy a presentar algo que se llama la notación O mayúscula de N. ¿Ok? Bueno, entonces, en general, esta notación me permite clasificar mis algoritmos de acuerdo a un cierto orden y, y de esta manera puedo saber qué tan eficientes son en general, ¿ok? Y bueno, para esto vamos a tener en general tres casos, que creo que les había platicado brevemente la vez pasada. Es el tiempo del peor caso, ¿ok? Y lo ponemos así. El tiempo del caso promedio, vamos a decir, tiempo promedio de N, y en algunos casos, bueno, usualmente no es de mucha importancia, porque digamos como que es del mundo feliz, o sea, una situación ideal sería el tiempo del mejor caso. ¿Ok? Vamos a poner el tiempo del mejor caso para un problema de tamaño N. Los que usualmente nos importan son estos dos. Lo que usualmente calculamos es este. Consideramos cuál es el peor de los casos y lo calculamos. Calcular el caso promedio no siempre es tan sencillo, ¿ok? Porque depende, número uno, que nosotros sepamos cuál es el caso promedio, y la otra es que, bueno, tiene que ver con un enfoque probabilístico, saber cuál es la probabilidad de que ocurran y por lo tanto hacer esos cálculos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a definir esta notación O mayúscula de N. Definición. ¿Ok? Esta O mayúscula nos sirve para describir los ritmos de crecimiento. Es decir, ¿qué tanto se va a incrementar el tiempo de ejecución de un algoritmo dependiendo de la entrada, del tamaño de mi entrada? ¿Ok? Es decir, ¿cuánto tiempo en términos, digamos, abstractos le va a llevar a mi algoritmo resolver un problema de tamaño, digamos, para un arreglo, por decirlo así, que tiene 4 elementos, o para uno que tiene 100 elementos, o para uno que tiene 1000, o para uno que tiene 10,000, ¿ok? Puede ser que para a lo mejor, para un arreglo de tamaño 4, pues se tarda, no sé, 5 unidades de tiempo o 5 segundos. Pero de pronto, para una entrada de 1000, resulta que se tarda muchísimo más tiempo, hagan de cuenta, una semana o 2 años, ¿no? Por decirlo así, ¿ok? Entonces, tenemos que ver, esto es básicamente lo que hace, describir cómo va creciendo cómo va creciendo el tiempo de ejecución respecto al tamaño de la entrada, ¿ok? Entonces, lo vamos a definir así. Decimos que esta T de N, el tiempo de ejecución en el peor de los casos, es O mayúscula de una función de crecimiento N, ¿ok? Esta función puede cambiar si existen constantes C y N0, tales que se cumple lo siguiente. El tiempo de ejecución de N es menor o igual que C por F de N para todo N mayor o igual que N0. ¿Ok? Entonces, básicamente esta O de N es una cota
les decía, O de n es una acotación o una cota superior al ritmo de crecimiento de un algoritmo. Es decir, con esto lo que nosotros, cuando nos decimos esta TDN es tal, y vamos a hablar de funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, polinómicas o logarítmicas, ¿ok? Esto significa que con esto nosotros garantizamos que nuestro algoritmo, en el peor de los casos, no va a sobrepasar ese cierto límite que nosotros le estamos poniendo, con el cual lo estamos describiendo, ¿ok? Entonces, en este caso, hay varias cosas que notar, ¿no? Que, número uno, que las unidades de TDN se dice que son inespecíficas. O sea, no estamos hablando de segundos o de minutos, sino que estamos hablando de tiempo de ejecución así como que en términos abstractos, digamos. ¿Ok? Entonces, esto tiene la ventaja de que, digamos, podríamos decir que, digamos, a lo mejor en una computadora, este tiempo estaríamos hablando de minutos, en una computadora tal vez antigua, y en una supercomputadora estamos hablando de segundos. Pero a final de cuentas, en ambos casos, el orden de ejecución es el mismo, porque en este caso estamos hablando de cosas que son abstractas, digamos que son inespecíficas. No estamos hablando en particular para un modelo de computadora o para una unidad de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si resultara que tenemos esta función T de n igual a 3n cúbica más 2n al cuadrado, ¿ok? Bueno, en este caso, la otra cosa que nos importa es que en general vamos a tomar siempre, bueno, esto a final de cuentas es un polinomio, entonces diríamos que es una función de tiempo polinomial, pero decimos que esta función es O de n cúbica, ¿ok? Es decir, en este caso, el que tiene la mayor preponderancia o importancia o peso en la ejecución de nuestro algoritmo es esta parte que me dice que, bueno, dependiendo de su entrada, el tiempo de ejecución está relacionado o es proporcional al cubo del tamaño de la entrada, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, entonces, recurrimos a nuestra anotación y si ustedes recuerdan, dijimos, una función va a ser t de n si es menor o igual que esta función de n multiplicada por una c para todo n mayor o igual que n0. Es decir, a partir de cierto número, esto se cumple. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, basta o bastaría con hacer c igual a 5 y n0 igual a 0 para comprobar que 3n al cubo más 2n al cuadrado es menor o igual que 5n cúbico. ¿Ok? Es decir, a partir, por ejemplo, particular, por ejemplo, a ver si, bueno, lo podemos graficar o podemos ver que esto se cumple. Por ejemplo, si multiplicamos, bueno, si n0, si sustituimos esta n por n0 igual a 0, nos quedaría 3 por, bueno, 0 al cubo es 0, por 3, pues es 0, ¿no? Más esto, pues de 0. Eso es menor o igual que 5 por 0 al cubo, pues sí, ¿no? En particular es igual. Si lo ponemos, a ver, vamos a ponerlo así. Para el caso bueno, desde n0 se cumple. Para n igual a 0, n0, nos quedaría 3 por 0 al cubo más 2 por 0 al cuadrado
Eso es menor o igual, en particular es igual, que 5 por 0 al cuadrado, ¿no? Reduciendo esto nos queda que 0 en particular es igual que 0, ¿ok? Vamos a ver, el caso cuando n es igual a 1, entonces nos quedaría 3 por 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado debe ser menor o igual que 5. Ay, sí, perdón, aquí no es el cuadrado, es al cubo. ¿5 por 1 al cubo? A ver, entonces, 3 por 1, bueno, 1 al cubo es 3, ¿no? 3, perdón, es 1. 3 por 1 sería 3, más 1 al cuadrado es 1, entonces aquí sería 2. Entonces, esto es menor o igual que 1 al cubo es 1 y queda ¿qué? 5. Ajá. Entonces, en particular, es igual. Esto, o sea, 5 es igual a 5, ¿no? Y de ahí nos podemos seguir, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un caso más. Caso cuando n es igual a 2, que nos quede 3 por 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado, ¿ok? Eso es, vamos a verificar que sea menor que igual que 5 por 2 al cubo, ¿ok? 2 al cubo es 8, entonces aquí nos quedaría ¿qué es? 24 más 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, ¿ok? Y eso es menor o igual que 2 al cubo es 8 por 5 es 40. Entonces aquí 24 y 8 es 32, es menor o igual que 40, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que esto se va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque, bueno, en general, la función cúbica es una función que es creciente. La función cuadrática también. Entonces, en este caso, a partir desde el punto n igual a 0, siempre se cumple esta condición, esta desigualdad, ¿ok? Entonces, en algunos casos fue incluso igual, pero a partir de este punto, esta va a crecer más que que lo que tenemos del lado izquierdo, ¿ok? Es un crecimiento que se dice que es asintótico, ¿ok? Nos interesa esto analizarlo, sobre todo para qué pasa para muy grandes. Se dice que es un análisis asintótico lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, no sé si quedó claro esta parte. A ver, coméntenme algo. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entendió? Bueno. Profesor. Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Pero esto es el orden de complejidad en sí como tal? Así es. Es decir, nosotros tenemos que determinar, o sea, aquí lo hablamos en abstracto. Digamos, la notación, primero estoy explicando la notación, todavía no hemos explicado qué tiene que ver esto con un algoritmo, ¿verdad? O sea, aquí no hemos dicho cómo calcularlo, ¿ok? Simplemente estamos diciendo cómo es la notación. Mi notación tiene que ver con establecer una cota, clasificar mi algoritmo de cierta manera. Todavía no he dicho cómo llevar a cabo esta notación. Lo que me va a resultar, en general, es que me va a salir un polinomio, ¿ok? O alguna cosa parecida. Sí, en general es un polinomio. Y lo que yo tengo que decir es establecer cuál es, digamos, garantizar qué tanto puede crecer mi algoritmo. Entonces, por ejemplo, si yo determino después de hacer los cálculos que mi algoritmo tiene esta forma, puedo resumirlo a decir que mi algoritmo es de orden cúbico, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a nuestra definición, una vez que calcule el orden, yo lo puedo acotar por esta otra si determino una cierta C y una N0, que digamos que sería a partir de este punto, siempre se va a cumplir. Y esto es posible porque las funciones que vamos a utilizar en general siempre son crecientes, ¿no? Jamás son decrecientes y por lo tanto podemos garantizar estas cosas de aquí. ¿Vale? Entonces, en particular, para este caso decimos, lo podemos reducir a que nuestro algoritmo es de orden cúbico, ¿ok? Y simplemente tenemos que conseguir, bueno, para demostrarlo formalmente, simplemente tenemos que conseguir o encontrar esta constante C y esta constante N0. La C simplemente me sirve para multiplicar algo
digamos aquí para que se cumpla, para demostrar que se cumple, y la otra, en la n0, es digamos como que el punto inicial a partir del cual las cosas se cumplen, ¿no? A partir de ahí, la función siempre es decreciente, porque acuérdense que de pronto, si yo comparo las funciones, podría ser que, por ejemplo, una lineal esté por aquí, y por ejemplo, una función cuadrática, de pronto es así, ¿ok? Por ejemplo, este es n y este es n al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo analizo mi algoritmo en esta parte, pues resulta que no, n es mayor, digamos, dependiendo de la n y de la n cuadrática, puede ser que n en este punto sea mayor, a lo mejor puedo tener una, digamos, con un, no sé, 13n o algo así, ¿no? Donde esta no necesariamente sea así, sino a lo mejor así como que un poquito más vertical. Y yo podría decir, no, pues en esta parte no se cumple. Por eso es que lo que necesitamos determinar es este n0, a partir de cuál, a partir de este punto, ya sabemos que esta n cuadrática siempre va a ser mayor que n, ¿ok? Porque de pronto empieza a crecer mucho más rápido la n cuadrática que la n, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos este n0, ¿vale? El punto a partir del cual se cumple. Y acuérdense, lo que estamos haciendo es pensar para n's muy grandes, ¿ok? Entonces, lo que me interesa es pensarlo por aquí, ¿ok? Por eso les decía que esto se le llama, a este tipo de análisis también se le conoce como un análisis asintótico. Porque lo pensamos en términos de entradas muy grandes, ¿ok? Bueno, entonces nosotros ya vimos qué sucede cuando, cómo expresar cosas, unas cotas superiores. Pero sin embargo, en ocasiones también nos interesa algo alternativo, que sería la notación omega mayúscula de n, ¿ok? Y entonces esta, por el contrario, lo que va a hacer es expresar un límite inferior al ritmo de crecimiento. De crecimiento de mi tiempo de ejecución. Acuérdense, estamos hablando de tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿ok? Mediante esta notación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces me interesa, bueno, si ustedes lo consultan, por ejemplo, cuando presentan un nuevo algoritmo, a veces lo que les dicen, bueno, o sobre todo para comparar, dicen, bueno, este algoritmo, en el mejor de los casos, o bueno, no va a bajar no va a bajar de este orden de crecimiento, ¿ok? Bueno, entonces la definición es muy similar a la O mayúscula de n. Bueno, es algo así. Decimos que el tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada n es omega mayúscula de g de n, ¿ok? Si existen una constante c tal que el tiempo de ejecución de mi algoritmo siempre es mayor o igual que c por esta g de n para un número infinito de valores de n. Por ejemplo, utilizando la misma función de crecimiento que en el primer ejemplo, tenemos que t de n, que es igual a 3, no es cierto. No es. Vamos a utilizar una diferente. N cúbica más 2n al cuadrado es omega de n cúbica. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues ustedes pueden comprobarlo. Esto se cumple. Ok, esto.
con C igual a 1. Ustedes lo pueden comprobar. C igual a 1 y N mayor o igual que 0. ¿Ok? Desde el caso 0 se cumple que esto no es, digamos, no es menor que esto de aquí. ¿Ok? O sea, siempre está acotada por abajo por esta N cúbica. ¿Ok? Bueno, ahora, por otro lado, esto pues es relativo. ¿Ok? Estas medidas que estamos haciendo, ok, tanto O de N como omega de N son medidas relativas. ¿Ok? No absolutas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si, imagínense que tenemos dos algoritmos. Con estos tiempos de ejecución. Uno de ellos es O de N al cuadrado y O de N al cubo. ¿Ok? Pero yo les pregunto, ¿qué sucede si las constantes son 100, o bueno, 100n al cuadrado y 5n al cubo? ¿Qué ocurriría? ¿Quién es más grande, no? Y dependiendo de qué, en qué espacio. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Ahí me platican en la siguiente. Ok, bueno, entonces digamos, de esta manera es como nosotros vamos a poder caracterizar el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cómo calcular el tiempo de ejecución de un programa o de un algoritmo? ¿Ok? Ok. Bueno. Ok, bueno, primero vamos a ver algo previo. Digamos, si tenemos un T1 de N, que es O de F de N, ¿ok? Y un tiempo de ejecución 2, que es O de G de N, entonces el tiempo de ejecución, digamos que T, ay, perdón, aquí hice mala anotación. Aquí sería T2 de N, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? T1 de N más T2 de N, ¿ok? En este caso va a ser O del máximo entre F de N y G de N. Uy, uno y otro, ¿ok? Es decir, por ejemplo, lo que teníamos aquí, básicamente esto se redujo, no, el de aquí. Decíamos, si tenemos, esto resultó porque, bueno, de alguna manera yo determiné que mi algoritmo como que estaba en dos partes. Entonces la primera parte tenía este orden de complejidad y la segunda parte tenía este otro orden de complejidad. Y bueno, la conclusión es que a final de cuentas la parte más importante es como que la más grande, ¿ok? Es la que domina, por decirlo de alguna manera, ¿ok?
Es lo que está diciendo aquí. Si tengo un algoritmo que está formado de dos pedacitos, ¿ok? Una parte que tiene un orden de complejidad FDN y la otra que tiene un orden de complejidad GDN, entonces, como a final de cuentas, lo que me voy a tardar en ejecutar el algoritmo es lo que me tardo en la primera parte más lo que me tardo en la segunda parte, yo lo puedo, digamos que resumir o considerar como que la parte más pesada para llevar a cabo y la que va a predominar es esta de aquí, es O, a final de cuentas el orden de ejecución va a ser el máximo entre FDN y GDN. ¿Ok? Es lo que en términos, en español sería eso. La suma de los tiempos de ejecución de dos algoritmos tiene un ritmo de crecimiento igual al del máximo de los dos. ¿Ok? Bueno, entonces en general, decimos que estos, lo que tenemos aquí, los ejemplos que vimos, son tiempos polinómicos. ¿Ok? Es decir, está formado por un polinomio, ¿no? Que tenemos algo así como esto. T de n es igual a A a la n a la p más B de n a la p menos 1 más así todos y cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, el tiempo de ejecución de mi algoritmo va a ser O de n a la p. Tengo que fijarme en el término de mayor grado, ¿ok? El mayor exponente. Bueno, eso es en el caso en que yo tenga algo como esto. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente sería algo así como que la regla de los productos. ¿Qué sucede? Esto fue la regla de la suma. Regla de los productos. Si tenemos que T de N es O de F de N, bueno, T1, y T2 de N es O de G de N, digamos, entonces, si tengo algo así como T1 de N por T2 de N, en ese caso, ahí sí va a ser diferente, y digamos, esto va a tener un orden de O de F de N por G de N. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ok? En otras palabras, el producto de los tiempos de ejecución de dos algoritmos, y eso cuando ocurre. ¿Ok? Entonces, esto ocurre cuando uno está anidado en el otro. Es decir, cuando estoy en un ciclo, ¿no? En un ciclo mientras, y yo digo, bueno, mi algoritmo externo, digamos, sería a lo mejor el T1, ¿ok? Lleva a cabo, tiene un orden de complejidad tal, pero tiene un ciclo donde lleva a cabo un cierto procedimiento que tiene otro orden de complejidad. Entonces, básicamente, digamos, por cada vez que se ejecuta uno, en realidad tengo que considerar cuántas veces lo estoy haciendo allá adentro. Entonces, si lo de afuera lo tengo que, es decir, si tengo dos ciclos for, uno anidado dentro del otro, esto es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Ok. Bueno, platiquemos ahora de los más comunes, ¿ok? Ritmos de crecimiento. Más comunes, ¿ok? Bueno, pues nos vamos a encontrar con O de 1. Es decir, no sé, hay cosas que siempre me van a tomar el mismo tiempo llevarlas a cabo, ¿ok?
por ejemplo, no sé, sumar dos números. Híjole, no. No sé, por ejemplo, a lo mejor aplicar una operación lógica a un bit, por decir algo. De ese caso, siempre va a llevarse un tiempo constante, porque no importa el número que nosotros pongamos, digamos, siempre se lleva a cabo en el mismo tiempo. ¿Ok? Es O1, o también lo conocemos como un ritmo constante. ¿Ok? También vamos a tener, por otro lado, el siguiente, digamos, si tengo una función cuyo orden de crecimiento es constante, pues significa que no importa de qué tamaño es la entrada, siempre se va a llevar a cabo de la misma manera. Por ejemplo, si yo les dijera, despliega el primer elemento de un arreglo. Si yo despliego el primer elemento de un arreglo, no importa si mi arreglo tiene 1, 5 o 10 millones de entradas, desplegar el primer elemento es algo así como printf, arreglo en la posición 1. Se acabó, ¿ok? Puede ser que me tome 5 instrucciones o 5 unidades de tiempo o 100, pero siempre me va a llevar a cabo, siempre es algo que no importa del tamaño de mi entrada, siempre va a tomar el mismo tiempo, ¿ok? Entonces es algo que es constante. ¿Okay? El siguiente orden, o lo siguiente, sería O de logaritmo, en este caso es logaritmo en base 2, de n. ¿Ok? O logarítmico. ¿Ok? El siguiente, en este orden de crecimiento, sería O de n, o lineal. ¿Ok? El siguiente sería cuando crece con un orden O de n logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué logaritmo en base 2? Ah, bueno, porque el logaritmo en base 2 básicamente proviene de que nosotros dividamos las cosas en dos. Entonces, digamos, como que es lo más natural, ¿no? El estar dividiendo cosas en dos, en ese caso, por eso es que utilizo el logaritmo en base 2, ¿ok? Porque es muy útil utilizarlo, pues, ¿ok? De esta manera. Y porque nosotros partimos las cosas o los problemas en dos mitades, ¿ok? También tenemos O de n al cuadrado o cuadrático. Bueno, este es y también O de n a la x, que ese ya es polinómico. Y O de 2 a la n. Y esta cosa es exponencial. ¿Ok? Incluso también tenemos por ahí uno de aquí, digamos como que de aquí ya se tornan difíciles las cosas, y esto ya de plano es imposible, es decir, son problemas muy complicados. O de n factorial. En este caso estamos hablando de algo factorial. ¿Ok? Es algo que en realidad es muy pesado. ¿Ok? Muy pesado, muy difícil de resolver. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a dejar un pequeño trabajito y me platican me muestran cómo funciona. Hagan una tabla de ritmo de crecimiento y graficarla ahí con un Excel o algo así, bien facilito. Vamos a poner aquí, vamos a comparar cómo se ven la N. Ok. N, digamos, para una entrada N, ¿cómo se vería? Bueno, ok, constante, es que no tiene mucho chiste. Bueno, bueno, ¿cómo se vería si fuera lineal? ¿Cómo se vería si fuera
logaritmo en base 2 de n, ¿ok? O n logaritmo de n. Y como se vería si fuera n cuadrática. Para entradas que vayan desde 128, 256, 512, 1024, 4096. Ya, aquí no seguimos, ¿no? 8192. ¿Cuál es el que sigue? 16384. Y 32768. ¿Ok? Entonces, por favor, en este caso, el constante pues queda igual a 1, ¿no? Vamos a suponer que es 1. 1, 1, 1. N, pues es aquí 128. ¿Ok? Este, pues 256, 512, es decir, crece, conforme va creciendo uno, conforme crece el otro, ¿no? Se vería así como que una línea recta que está justamente en medio, ¿no? Pero hagan este cálculo, ¿ok? ¿Cómo sería el logaritmo en base 2 de n de este de aquí? ¿Ok? Y díganme cómo va creciendo y grafíquenlo, por favor. ¿Ok? Bueno, ok. Hasta aquí hemos hablado en términos muy abstractos, ¿no? De cómo hacer las operaciones, digamos, como que a alto nivel y cómo medio determinar cuál es el orden de complejidad de un algoritmo. Pero bueno, vamos a irnos un poquito más abajo a la parte de las instrucciones. ¿Ok? Digamos algo así como guías para el análisis en los programas. ¿Ok? Entonces, en general, cuando tengamos instrucciones simples, por ejemplo, asignación y operaciones aritméticas, podemos considerar que todas ellas tienen una complejidad o un orden de crecimiento constante, ¿vale? Como les decía, por ejemplo, asignarle decir que la variable a tiene el valor de 5, esto nos va a tomar un tiempo determinado, siempre es igual. Esto podemos considerar que es lo mismo que decir que la variable j es lo mismo que asignarle a la variable j el valor de 2965. Ahora, ojo, esto en términos prácticos no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Por la jerarquía de memoria que tiene una computadora. Si ustedes recuerdan, entonces lo ponemos aquí. La práctica no necesariamente es cierto. Es decir, es cierto completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, o bueno, no sé si les han platicado, hay una cierta jerarquía de memoria. ¿Ok? La cual tiene que ver con lo siguiente. Número uno, los datos más inmediatos se guardan en registros de la CPU. Acceder a un registro de la CPU es rapidísimo, porque básicamente, si como está dentro de la misma CPU, entonces simplemente, si las dos variables o los dos valores están en registros de la CPU, pues es muy local el asunto, es súper rapidísimo, ¿ok? Pero bueno, la CPU no tiene tantos registros. En general, podemos pensar que tiene, no sé, 16, 32, ¿no? 64 si tenemos suerte, pero no más de ahí, ¿no? Bueno, de ahí en fuera, aparte de los registros de CPU, por eso es que es importante hoy en día la memoria caché, que es una memoria, digamos, de muy rápido acceso, que está, pues sí, que tiene muy rápido acceso la CPU, ¿ok? Entonces, digamos, eso sería como que lo siguiente donde puede estar la variable que yo quiero accesar, perdón. Si no está en la memoria caché, entonces eso significa que estará en la memoria principal. Si está en la memoria principal, eso significa que la CPU se tiene que comunicar a través a la memoria principal
a través del bus de memoria y tiene que hacer peticiones y no sé qué cosas. De todos modos es muy rápido, pero sin embargo es muchísimo más lento que esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Que estos dos casos anteriores. Si no está en la memoria principal, digamos, si estamos manejando memoria virtual, esto significa que potencialmente algunos datos tal vez estén incluso en el disco duro, ¿no? Y bueno, hoy en día ha avanzado mucho la tecnología. Los discos duros, por ejemplo, ya cada vez es más común que sean de estado sólido. Eso significa que no hay unas partes móviles que tengan que estar involucradas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tradicionalmente los discos duros tienen partes móviles. Significa que hay un motor, que se tiene que mover un disco, se tiene que echar a andar un cierto proceso para localizar el sector donde se encuentra, leerlo, ponerlo en un buffer de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto, en términos de tiempo, es carísimo, ¿ok? Pero bueno, les digo, para nosotros podemos pensar que las instrucciones simples, en términos teóricos, siempre son, tienen un tiempo constante, ¿ok? Les digo, no necesariamente es cierto por todo esto que les voy diciendo aquí, ¿no? Obviamente, bastaría, digamos, para que esto sea cierto, pues conseguirse una computadora más grande, ¿no? Hoy en día, cada vez esto, digamos, como que es cada vez más cierto, ¿no? Entonces antes, digamos, no era lo mismo comparar una computadora chiquita contra una supercomputadora porque había un abismo de diferencia. Hoy ya no es tan así, ¿no? Y ya es mucho más accesible tener todo este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces volvemos. Incluso, por ejemplo, yo puedo decir, si tengo algo que declaré de tipo flotante, que una variable i y poner el valor de 3.1416, es lo mismo que decir esto, ¿no? No necesariamente eso es cierto, ¿no? Porque este tipo de datos es muchísimo más complicado que un solo carácter. Pero vuelvo a repetir, para términos prácticos podemos considerar que todas estas cosas tienen un tiempo constante, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿vale? Entonces, número uno es esto, que las instrucciones simples tienen un tiempo de ejecución constante. Ahora, si tengo una secuencia de operaciones o de instrucciones simples, es decir, en algún caso hice una asignación, en otro hice, por ejemplo, una suma, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si usted ahí aplicaríamos la regla de la suma. Es decir, si tengo A igual a 1, B igual a 5, ¿no? Y después hago A es igual a A más B, ¿no? Y ya, no sé, incluso, vamos a decir una medio barbaridad, pero podemos considerar que printf, cuando yo diga printf, no sé, ciento d, y aquí pongo la variable a, ¿ok? Puedo considerar que cada una de estas operaciones tienen un orden de complejidad constante, ¿ok? Aunque bueno, printf involucra muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, podemos considerar que igual es un tiempo constante, ¿no? Siempre me toma el mismo tiempo acceder a un dato en memoria y desplegarlo en la pantalla, ¿no? Aunque les digo, en términos prácticos no necesariamente es cierto. Pero bueno, entonces, aquí en este caso, tengo que llevar a cabo esta operación, después esta y después esta, o instrucción, ¿ok? En términos de la suma, tendríamos que aplicar la regla de la suma, ¿ok? Y en ese caso, tendría que decir que es su orden de complejidad es el máximo de cada una de estas, pero cada una de estas dijimos que tiene un orden de complejidad constante, o sea, es 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, ¿ok? Es igual a una O de 1, ¿ok? En términos más analíticos diríamos, a este tiene, le lleva una instrucción 2, 3, 4. Entonces todo esto en realidad es una O de 4, ¿no? Pero dijimos que bueno, esta O de 4 a final de cuentas lo puedo resumir, que es una O de tiempo constante, ¿no? 1, ¿vale?
Para hacer que estas sean iguales, pues basta con encontrar una constante, que esta C, recuerden ustedes, sería una 4, un 4. Este 4 multiplicado por 1, pues ya nos da que es igual, ¿no? O incluso podemos considerar una C que es igual a 5, y con esto, digamos, este describe el orden de complejidad de toda esta secuencia. ¿Vale? Después, ¿qué ocurre con un condicional? ¿Ok? Entonces, hay dos situaciones en las que puede ocurrir un condicional. Número 1, si es un if simple, digamos, y no se conoce el valor de la condición, podríamos considerar que se ejecuta siempre. ¿No? Es decir, podemos considerar, si es un if simple y no se conoce el valor, de la condición, podemos suponer que la parte condicional se ejecuta siempre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Tenemos un código y de pronto aquí me dice, sí, ocurre tal cosa, entonces lleva a cabo todo esto. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es un análisis del peor caso. Entonces, en el peor de los casos, pues voy a llevar a cabo todas las instrucciones y como estoy diciendo que es el peor caso, bueno, pues entonces significa que esto también se va a cumplir y me meto aquí y lo llevo a cabo. ¿Ok? Por eso es que puedo suponer que siempre se cumple y entonces tenemos que analizar, o sea, que sumarle este orden de complejidad a todo mi algoritmo. ¿Ok? Porque estoy pensando cuál es el peor de los casos. ¿Ok? Ahora, el segundo caso es cuando tengo un if con else. ¿Ok? Y entonces en este caso, otra vez, estoy pensando qué va a suceder en el peor de los casos. Aquí debemos considerar cuál de las dos partes se tarda más. ¿Ok? Se tarda más tiempo en ejecutarse. ¿Ok? Bueno, eso digamos es un análisis muy burdo. Van a ver que, bueno, si después se meten más a profundidad a esto, van a ver que sí, de pronto tienen que analizar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se ejecute uno u otro, ¿ok? O bajo qué circunstancias se ejecuta uno u otro, ¿ok? Pero digamos, para un análisis así muy básico, estas serían las pautas que tendrían que seguir, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un ciclo o bucle? ¿Ok? En este caso, lo que tenemos que considerar es el número de veces que se ejecuta multiplicado por el tiempo de las instrucciones que ejecutan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un ciclo for desde i, bueno, por i igual a 0, i menor que n, y ¿qué me ponen aquí? I más bar, ¿no? Y bueno, y veo aquí. Si, por ejemplo, tengo una secuencia de instrucciones simples, donde asigno a igual a 5, no sé qué, entonces básicamente sería como que n por 1, digamos, que son las instrucciones. Si son puras instrucciones simples, simplemente significa aquí que voy a estar iterando n veces. ¿Ok?
O bueno, n o n más un veces, ¿no? Dependiendo de la condición que ponga. Bueno, y desde dónde lo haga, ¿no? Ok, pero sin embargo, si por ejemplo aquí yo tengo un cierto, no sé, algoritmo 2, por ejemplo, o algoritmo 2, un subalgoritmo, ok, aquí, y si este no tiene un orden de complejidad constante, entonces tengo que calcular cuál es el orden de complejidad de este, y el orden de complejidad de todo este sería n por t de n, ¿ok? Bueno, finalmente sería el caso de procedimientos recursivos. Y aquí tenemos, y estos casos se ponen mucho más interesantes y ya es un tema para tratarlo en profundidad para un curso de análisis de algoritmos. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que considerar la cantidad o el número de veces que se llama a sí mismo. ¿Ok? Multiplicado por lo que tarda cada vez que es llamado. Cada vez que sí, pues sí, cada vez que es llamado. Iba a decir iteración, pero estamos hablando de algoritmos recursivos, ¿ok? Entonces, los procedimientos recursivos en general sí requieren otras técnicas. No es tan fácil determinarlo, pero sí requieren algo que se llaman ecuaciones de recurrencia y cosas por el estilo, ¿ok? Bueno. Ya son 9:56. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Y continuamos la siguiente clase con un ejemplo de cómo calcular esto, ¿ok? Y, y cómo implementar tipos de datos abstractos en el lenguaje C, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? No, profesor. Por el momento no, profe. Ok. Listo, entonces. Bueno, entonces, si Disculpe, no profe, tienen... ¿estas notas que está realizando usted las sube a algún apartado? Así es, la tienen en su cuaderno de notas en la sección de biblioteca de contenido. Entonces, por favor, chequen, miren, déjenme, los vamos a compartir. Gracias. Voy. Déjame compartir. Apartado de contenido, ¿verdad? Sí. Aquí estoy. Permítanme, deben de aparecerles aquí en el canal general, en blog de notas de clase, y ahí tienen el apartado, debe estar, bueno, este todavía no lo subo, denme el transcurso del día de hoy, pero los de las clases anteriores ya los tienen ahí, ¿ok? Ahí está en el blog de notas de clase, en biblioteca de contenido, ahí se los pongo, ¿ok? Y también tienen los videos, no es aquí. Y también tienen los videos en el canal de Stream. ¿Dónde está? Aquí, en videos de las sesiones, ¿ok? Van a videos de las sesiones y ahí ya deben de estar los dos videos de las clases anteriores. Y les digo igual, en el transcurso del día de hoy, ahí están los dos videos. Uno ya lo revisaron 2 veces y alguien uno más. Y en el día de hoy debe de aparecer el tercer video del día de hoy. ¿Sale? Ok. Bueno. Entonces,